Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, les saludo muy cordialmente y con muchísimo gusto he aceptado la invitación a participar en este encuentro que realiza el Tribunal Permanente de los Pueblos en Turín. Desgraciadamente, por mis compromisos en México, no he podido hacerlo presencialmente, pero con mucho gusto doy mi testimonio de lo que ha significado para nosotros el que en México se haya podido realizar el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Con mucha esperanza iniciamos nuestro trabajo en octubre 21 del 2011 y llegamos a concluirlo con la lectura y la proclamación de la sentencia final el 15 de noviembre de 2014. ¿Qué ha significado para nosotros los mexicanos la realización del tribunal? Vivimos especialmente a partir del Tratado de Libre Comercio firmado por México con Estados Unidos y Canadá, una situación crítica. Nuestra experiencia en México es que se está desmontando el país, se está desbaratando el país, se está destruyendo el país. Vivimos en estos momentos una crisis institucional en el orden político y todo se lo debemos a el desvío de poder que el equipo de gobierno que debe conducir hacia el progreso, que debía conducir hacia el progreso a toda la nación, que debería velar por los intereses de cada una y cada uno de los mexicanos, se ha dedicado a utilizar la autoridad que nosotros delegamos en ellos y en ellas, hombres y mujeres, para administrar nuestra patria, para establecer el derecho y la justicia que nos lleve a la paz y al verdadero desarrollo. Lo están utilizando para ponerse al servicio ellos de las grandes multinacionales y de las potencias en el orden político, en donde esas multinacionales tienen instalados sus respectivos cuerpos administrativos. Lo que estamos viendo a partir de entonces es cómo se ha ido desbaratando, destruyendo, se ha ido desmontando nuestra estructura jurídica que precisamente garantiza a todos los mexicanos el derecho y la justicia, la vida digna y la paz. Se ha desmembrado, se ha ido desmontando, se ha ido desarticulando nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se han hecho reformas estructurales a nuestras leyes para permitir a las grandes potencias del mundo, a partir de sus industrias multinacionales, de sus empresas multinacionales, venir, en primer lugar, a convertir a los mexicanos en esclavos. Porque la razón que tienen esas empresas no es venir a darnos progreso, es venir a reducir los costos de producción a costa de los salarios miserables que nuestros políticos permiten que cada uno de nuestros trabajadores y cada una de nuestros trabajadores tengan. Vienen también a hacer una extracción brutal de nuestros recursos no renovables. Vienen a apropiarse
de nuestro maíz, que es un elemento fundamental para que vivamos los mexicanos. En este momento, la propiedad intelectual del maíz que ha sido domesticado en toda Mesoamérica por nuestros pueblos originarios, ¿sí? La propiedad intelectual nos la ha arrebatado una empresa transnacional como es Monsanto. Ellos son dueños ahora del maíz que nosotros hemos tenido como el alimento fundamental en nuestra patria por años, son miles de años, en donde el maíz criollo, que le llamamos, es el alimento básico de este país. En este momento falta poco tiempo para que el campesino que tenga maíz criollo almacenado se ha llevado ante los tribunales, porque la propiedad intelectual de ese maíz pertenece a una empresa. También nosotros estamos padeciendo el despojo de nuestros energéticos. Los energéticos, que son recursos fundamentales, recursos necesarios para nuestro progreso. Ahora prácticamente vamos a compartirlos con las grandes empresas explotadoras del gas, explotadoras de todo tipo de hidrocarburos, explotadoras del petróleo, que van a pagar sus impuestos a sus países base, a los países donde están sus corporativos, y nosotros vamos a dejar de percibir. Por esa razón, un 50% prácticamente de la casi mitad del gasto público que México invierte para pagar escuelas, para pagar hospitales, para pagar carreteras y para pagar todo tipo de infraestructura que necesita nuestro país para desarrollarse. Han reducido a la mitad el gasto público que proporcionaban los energéticos hasta ahora en nuestro país. Lo mismo va a pasar con nuestra energía eléctrica. En la reforma agraria, en donde nosotros teníamos la propiedad de la tierra para producir alimentos como una propiedad comunal, en este momento se ha permitido la privatización de la tierra. Incluso los campesinos que se nieguen a seguir a vender su tierra y que la sigan teniendo como una propiedad comunal, ya tienen sobre ellos el tema de la privatización del agua de sus ríos, del agua de sus lagos. Tienen sobre ellos la privatización del bosque, tienen sobre ellos una serie de medidas irracionales que atentan a la soberanía alimentaria. Esto que les estoy diciendo no es una cosa que al futuro estamos viviendo venir, lo estamos padeciendo en este momento. Y esto lo debemos a la aplicación del modelo neoliberal que en este momento se está poniendo en práctica en nuestro país de manera tajante, impresionante y con toda la permisividad de nuestros políticos, de nuestros equipos políticos. México está destruido. México es un país deshecho. México es un país donde ha crecido la desigualdad en pocos años. México es un país en donde el empobrecimiento tiene un aceleradísimo crecimiento. La pobreza tiene un aceleradísimo crecimiento. En poquísimos años se ha reducido en un 70% el poder adquisitivo de nuestro salario. Todo esto se lo debemos a que en nuestro país el nuevo modelo del capitalismo liberal se está aplicando con toda rigidez, se está aplicando con todas las medidas que exige la concentración
del dinero en pocas manos a nivel internacional. Y esto no lo hemos nosotros visto en artículos, no lo hemos visto nosotros reflejado en análisis puramente científicos. Después de 3 años que el Tribunal Permanente de los Pueblos, a través de preaudiencias, a través de audiencias, preaudiencias y audiencias temáticas, y a través de la audiencia final, en donde se publicó la sentencia final de lo que está pasando en México, de todos los atropellos y abusos que está sufriendo la población mexicana, lo hemos tenido como una conclusión. ¿Quiénes nos han dado el perfil de lo que pasa en México en este momento? Las víctimas, los centenares de víctimas que vinieron a nuestras preaudiencias, que representaban a su vez a millares de víctimas en temas como la devastación ambiental, en temas como la migración, en temas como la guerra sucia y todos los atropellos que se cometen, en temas como la represión a los movimientos sociales, en temas como la represión y la persecución de los defensores de derechos humanos, en temas como el ataque y el asesinato de periodistas, en temas como la violencia de género y los feminicidios, las violaciones a los derechos laborales, los centenares de víctimas, repito, que representaban a millares de víctimas, nos han hecho ver en un cuadro fatal lo que está pasando en este momento en México. Es impresionante cómo tanto los dictaminadores que a nivel nacional e internacional participaban en nuestras preaudiencias y audiencias temáticas, como los jueces que a nivel internacional participaron en la audiencia final, todos sin excepción, todos vieron claramente la tragedia que ha provocado en nuestro país el que nuestros políticos, a través de estos compromisos con el capital internacional y también con el capital nacional acumulado, han hecho para ponerles en bandeja de plata, primero, la fuerza laboral esclava, y segundo, los recursos de nuestra patria, para que sirvan a que se siga acumulando el lujo, a que se siga acumulando el placer, la vida de dispendio y de despilfarro, que en unas cuantas familias, no solo de México, sino del mundo entero, en el que se les permite vivir en unas cuantas familias del mundo entero y de nuestro país, a costa de muerte, a costa de hambre, a costa de cárceles, porque esto es otra cuestión que estamos padeciendo. En estos momentos se está criminalizando la protesta social. Un ejemplo que ha dado la vuelta al mundo son los 43 desaparecidos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esto es una muestra, solo una muestra de la infinidad de atropellos que en nuestro país se cometen en este momento, y todo para extraer la riqueza y para hacernos esclavos. Ustedes pueden tener a su alcance la sentencia final y también las relatorías que se dieron para que esta sentencia final se diera, y todas las repercusiones que en México está teniendo en este momento, el abrazar de manera bárbara y salvaje el modelo económico mundial que se quiere imponer por todas partes. México, como lo dijeron los mismos jueces, es un emblema en este momento para los países del mundo que quieran dejarse timar y dejarse explotar por los señores del dinero y por los abusadores del mundo entero. México es un emblema de cómo se puede destruir una nación. México, llegaron a decir, mientras estábamos construyendo la sentencia final, yo fui parte del jurado de la sentencia para escuchar las quejas y construir la sentencia final del capítulo México. México es el país más destruido de la tierra, y no estoy exagerando.
Seguramente que, como veo que en el programa están otros compañeros y otras compañeras de ese jurado internacional, quiero decirles eso, sin temor a equivocarme, que no podemos seguir admitiendo que este proceso de globalización, de la miseria y de globalización de la injuria a los pueblos, la globalización de la violación a los derechos humanos, se siga propagando. Lo tenemos que parar, y hay que pararlo de manera pacífica, así, utilizando el camino de la razón, el camino de la justicia, el camino en el que se nos ampara el día de hoy, gracias a Dios, el derecho internacional, en el que nosotros encontramos un resguardo para la vida humana, un resguardo para la sobrevivencia de la humanidad, porque no tardaremos en vivir las consecuencias del cataclismo de un mundo sobreexplotado en el que estamos creando situaciones terribles en la naturaleza, situaciones terribles en el desequilibrio que lleva consigo toda una explotación irracional de la tierra y de sus recursos. Mucho éxito en su encuentro, mucho éxito, y una acumulación de conciencia humana de lo que debe ser la verdadera construcción de la tierra.